Ok, vamos a hacer un problema de resortes. Entonces, suponga, suponga que tiene un resorte vertical con una constante elástica K. Todavía no vamos a decir exactamente qué valor tiene la constante elástica K. El resorte es empujado hacia abajo unos 5 centímetros y se coloca una bolita encima de 100 gramos. Luego el resorte se libera y la bolita alcanza una altura de 50 centímetros por encima de la posición en equilibrio del resorte. Determine el valor de la constante K, es decir, de la constante elástica del resorte. Entonces, este tipo de problemas suceden, por ejemplo, cuando ustedes construyen un cañón o un lanzador de proyectiles, ¿verdad? Casi que diríamos que una pistola juguete. Entonces, tenemos una superficie horizontal y encima de la superficie horizontal vamos a poner un resorte. Y ese resorte tiene un tamaño donde está en equilibrio. Se tiene un tamaño en el cual el resorte no se va ni a estirar ni a comprimir. Es lo que llamaríamos el X sub 0. Ahora, en este caso, como el resorte es vertical, no hay ningún problema en llamar a la coordenada X. Perfectamente se puede hacer. Después, el resorte se comprime de manera tal que nosotros ahora ponemos una bolita encima del resorte. Como si fuera un balín, ¿verdad? Una bolita. Entonces, lo que estamos observando acá es que el resorte se comprimió unos 5 centímetros. Entonces, esto que está acá, ¿verdad? Esta distancia, se comprime el resorte con respecto a la posición inicial, son unos 5 centímetros. Llamémoslo X. X igual a 5 centímetros. Y la bolita está inicialmente en reposo. En este punto la bolita tiene una velocidad igual a 0. Después ustedes sueltan el resorte, ¿verdad? Entonces el resorte se vuelve a estirar hasta alcanzar el tamaño que tenía originalmente. Entonces llega hasta acá. Pero la bolita sigue subiendo, ¿verdad? Porque gana impulso, gana energía mecánica. Y la bolita logra llegar hasta un punto donde su altura con respecto a la posición de equilibrio es una altura donde Y es igual a 50 metros, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es determinar cuál era la constante elástica que tenía el resorte para que esto pudiera suceder. Este problema lo vamos a resolver utilizando energías, porque involucra calcular velocidades, alturas con respecto a un problema donde hay un resorte, donde hay que tomar en cuenta la constante elástica, o la energía potencial elástica. Entonces, lo que uno dice es que llama a este el punto inicial
y a este el punto final. Y entonces plantea la ecuación de la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Vamos a ver. En este punto, en el punto inicial, nosotros tenemos tres tipos de energía. Tenemos la energía cinética inicial, tenemos la energía potencial gravitacional inicial y tenemos la energía potencial elástica inicial. Todas iniciales, ¿verdad? Vean que la letra K se utiliza tanto para referirse a la energía cinética como para referirse a la constante elástica. Entonces tienen que tener cuidado de poder distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? Al puro principio del problema, la bolita está en reposo, es decir, parte con una velocidad inicial igual a 0. Por lo tanto, tomamos la energía cinética inicial como 0, ¿verdad? Ahora, la energía potencial gravitacional dependía de la forma en que nosotros decidimos medir las alturas. Entonces, no es buena idea que uno de buenas a primeras diga que la energía potencial es igual a 0, porque la altura puede ser que no sea igual a 0. Para un problema como este, donde tenemos un resorte vertical, siempre es una buena idea definir las alturas con respecto a la posición inicial o la posición, a la posición en equilibrio del resorte. Pues esta altura sería 0. Y la altura que tiene la bolita antes de salir disparada está relacionada con la distancia que se comprime el resorte. La altura inicial podríamos tomarla como menos 5 centímetros, porque la bolita se encuentra a 5 centímetros por debajo de la posición inicial. Y para tomar en cuenta la energía potencial elástica, tomamos el X inicial como menos 5 centímetros también, porque es la distancia que se comprime el resorte. Entonces, vean que la altura y que la distancia están relacionadas, pero no son necesariamente la misma cantidad. Cuando calculamos la energía potencial elástica inicial, tenemos entonces masa por gravedad por altura inicial más un medio de la constante elástica por el X inicial al cuadrado, donde la constante elástica es una cantidad desconocida. Recuerden que hemos visto que la energía potencial elástica de un resorte se calcula tomando un medio de K por X al cuadrado. Entonces, la energía potencial, la energía mecánica inicial, ¿verdad? Debería ser entonces, vamos a ver, la masa de la bolita que es 0.1 kilogramo por la gravedad, que es 9,8, por la altura inicial, que son menos 5 centímetros, entonces es menos 0.05. Vamos a ver, vamos a correr eso un poquito más para la izquierda. Menos 0.05 metros al cuadrado. Perdón, menos 0.05 metros. Más un medio de la constante K por X inicial, que es menos 0.05 metros al cuadrado. Ahora sí. Para la altura, yo no elevo para la energía potencial gravitacional, yo no elevo la altura al cuadrado, sino que la dejo simplemente como está, la altura. Pero para la energía potencial elástica, yo tengo que elevar la distancia al cuadrado. Entonces, este signo negativo que está acá, cuando yo lo elevo al cuadrado, desaparece, ¿verdad? Porque un número elevado al cuadrado siempre es positivo, aunque sea negativo. O sea, aunque el número inicial sea negativo, cuando lo elevo al cuadrado se hace positivo. Por otro lado, la energía mecánica final sucede cuando la bola
alcanza la altura más alta. Y la altura más alta eran 50 centímetros. Yo escribí 50 metros, perdón, 50 centímetros. Cuando la bola llega al punto más alto, la velocidad de la bola es cero, ¿verdad? Eso sucedía cuando un objeto alcanzaba la altura máxima. Y otra cosa importante de notar es que cuando un cuerpo alcanza la altura máxima y ya se ha separado del resorte, entonces el resorte ya no está sometido a ningún estiramiento o a ninguna compresión. Por lo tanto, podríamos decir que la distancia X final del resorte es 0, ¿verdad? A pesar de que Y final es 0.5 metros, o sea, 50 centímetros. ¿Por qué? Porque una vez que la bola se ha separado del resorte, entonces la altura de la bola se convierte en una cantidad que es totalmente independiente de la distancia que se estira o se comprime el resorte. Por lo tanto, en el caso final, ¿verdad? La energía mecánica final, que incluye la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final más la energía potencial elástica final, de estos tres términos sabemos que la energía cinética final se hace cero, porque la bola alcanza una velocidad final igual a cero. Y sabemos que la energía potencial elástica final también se hace cero. ¿Por qué? Porque al final el resorte no está ni estirado ni comprimido. La única energía potencial que no se hace cero es la gravitacional. Porque más bien el resorte, bueno, porque más bien la bola, mejor dicho, la bola se ha levantado a una altura muy grande con respecto al suelo. O con respecto al punto de referencia que sería este de acá, ¿verdad? Tomamos la altura final como 0,5 metros. Entonces, la energía mecánica final sería la masa por la gravedad por la altura final. Y eso es igual a 0.1 kilogramo por 9,8 por la altura final, que la altura final es 0.5 metros positivos. Entonces yo puedo incluso calcular qué valor tiene la altura final. 0.1 por 9.8 por 0.5 es igual a 0.49 joules. ¿Okay? Entonces, es a partir de la ley de la conservación de la energía mecánica que yo puedo plantear una ecuación que me permita despejar la constante elástica del resorte. Vamos a hacerlo en la siguiente pizarra porque aquí ya no me cabe, ¿verdad? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué usamos 50 y no 55? Si digamos es 50 centímetros desde el equilibrio. Ok, porque eso depende del nivel de referencia, ¿verdad? Sí, yo estoy diciendo que la bola sube hasta una altura de 50 centímetros por encima de la posición de equilibrio del resorte. O sea, la posición de equilibrio es esta de acá. Entonces, son 50 centímetros por encima del equilibrio. Ahora, antes de que el resorte fuera liberado, la bolita no estaba en la posición de equilibrio, estaba 5 centímetros más abajo. Entonces la altura inicial no es 0, la altura inicial es menos 5 centímetros, o sea, es menos 0.05 metros. Aquí está. O sea, en total, la bola ciertamente se levanta 55 centímetros. Eso sí es cierto. Pero cuando uno plantea la ecuación, tiene que medir las alturas siempre con respecto al punto de referencia que usted decide tomar como el punto de referencia, valga la redundancia, porque es arbitrario. Entonces, yo arbitrariamente estoy tomando mi punto de referencia a la altura en que la bolita, a la altura en que el resorte está en equilibrio. De hecho, cuando yo desarrollo la ecuación,
va a notar que de hecho la ecuación sí nos dice que la bola se levanta a 55 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo la ecuación para la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Entonces, la energía mecánica inicial era masa por gravedad por altura inicial más 1/2 de K por X inicial al cuadrado. Mientras que la energía mecánica final era igual a la masa por la gravedad por la altura final, ¿verdad? Ahí estoy quitando los términos que yo sé que se cancelan porque son iguales a cero, entre ellos las energías cinéticas y la energía potencial gravitacional final. Entonces, yo puedo agarrar este término de acá y mandarlo para el lado derecho de la ecuación. Entonces tengo 1/2 de K por X inicial al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por Y final menos la masa por la gravedad por Y inicial. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es factorizar la masa y la gravedad, porque son iguales. Entonces, esto es igual a la masa por la gravedad por Y final menos Y inicial. Entonces, lo importante acá es que ustedes vean que nos queda un factor que depende de la resta de las alturas. Es decir, que depende de la distancia que se movió la bolita. Y la distancia que se movió la bolita nunca depende del punto de referencia. O sea, siempre es igual. Cuando yo calculo esto, ¿verdad? Yo tengo que 1/2 de K por X inicial al cuadrado es igual a la masa, que eran 0.1 kilogramos, por la gravedad, que eran 9.8 metros entre segundo al cuadrado, por este factor. Entonces, Y final eran 0,5 metros y Y inicial eran menos 0.05 metros. Entonces, al final, lo que está dentro de acá, dentro de este paréntesis, es justamente 0.55 metros o 55 centímetros, ¿verdad? Entonces, independientemente, ¿verdad?, del punto de referencia, si usted plantea correctamente el problema, usted va a encontrar que la altura que se levantó la bola siempre es de 55 centímetros, ¿verdad? Lo que pasa es que usted puede tener, puede definir su punto de referencia de diferentes formas, de manera tal que cuando usted dice, es que la altura fue de tanto, ok, la altura con respecto a dónde. En este caso, la altura con respecto a la posición de equilibrio del resorte fue de 50 centímetros. A pesar de que yo sé que la bolita realmente se levantó 55 centímetros, porque la altura inicial era de menos 5 centímetros. Entonces, acá tenemos que 1/2 de K por X inicial al cuadrado es igual a todo esto, ¿verdad? Todo eso que está ahí es igual a 0.539 joules, porque de hecho tiene unidades de joules. Y entonces la constante K es igual a 2 veces 0.539 joules entre X inicial al cuadrado es igual a 2 veces 0.539 joules entre menos 0.05 metros, ¿verdad? Metros alados. Cuando ustedes dividen joule entre metro cuadrado, las unidades de la cantidad que quedan son joule entre metro cuadrado, que también es igual a newton entre metro.
que son las unidades con las que normalmente se representa la constante elástica. Entonces es 2 por 0.539 entre menos 0.05 al cuadrado, queda que es igual a 431.2 newton entre metro. ¿Sí? La constante elástica siempre se define como una cantidad positiva. Nunca les puede quedar negativa. No tiene sentido físico un resorte con constante elástica negativa. Realmente, digamos, cuando ustedes ven una pregunta de resortes, casi siempre tengan por seguro que es una pregunta que se contesta por energías, porque de hecho es más fácil trabajar un resorte por el método de energías que por el método de fuerzas, porque el resorte, al tener una fuerza que depende de la distancia, complica mucho calcular la velocidad mediante las fuerzas. Es más fácil calcular velocidades usando energías, porque ustedes pueden relacionar fácilmente la energía del resorte con la energía cinética del objeto que depende de la velocidad. Bueno, vamos a ver, chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Olivia, quedó contestada su pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Bueno.